la forma, ¿sí? La forma como van a operar las redes a nivel lógico como tal. Y sobre eso también tenemos las aplicaciones. En cambio, las aplicaciones que están montadas justamente los servicios en sí. En este caso, por ejemplo, nosotros en Internet hacemos uso de qué? Del correo electrónico, hacemos uso de lo que es herramientas de colaboración, hacemos uso de lo que es, por ejemplo, temas de redes sociales, ¿sí? Incluso también podemos hacer uso de temas de videoconferencia, que vienen a ser justamente las aplicaciones, ¿sí? O los elementos finales en los cuales nosotros como usuarios accedemos a ellos. ¿Para qué? Para que tener justamente un servicio montado en la red, para acceder a un servicio montado en la red como tal, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Listo. Entonces, el tema esencial justamente en lo que es las redes viene a ser basado en la conectividad de redes. ¿Sí? Es decir que para poder nosotros tener conexión a una red, primero tenemos que iniciar por qué? Por el tema de conectividad, es decir, tener justamente la conexión, sea esta física, de manera alámbrica o inalámbrica, ¿a quién? A una red como tal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, entre los componentes justamente que tenemos, por ejemplo, componentes individuales, tenemos sistemas, por ejemplo, de lo que es el tema de nuestras estaciones de trabajo en sí, en este caso, ¿qué pueden ser? Pueden ser PCs, pueden ser laptops, pueden ser smartphones o equipos justamente que nos permiten acceder a la red. Y todos estos van a estar basados en qué? Primero, en una conexión física, ¿sí? En este caso, ¿a través de qué? De conexiones a través de nuestras diferentes interfaces de red, ¿sí? En este caso las interfaces de red que pueden ser alámbricas o pueden ser inalámbricas, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, nuestras estaciones móviles, por ejemplo, en este caso nuestros celulares que utilizan una interfaz inalámbrica para acceder justamente a la red. En cambio, las estaciones, digamos que desktops que tienen ciertas conexiones, ¿no? A través de cable, ya sea a puertos de switch o puertos de router, viene a ser justamente una conexión al alámbrica como tal, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, nuestras tarjetas de red como tal pueden justamente utilizar ¿qué? Una comunicación en serie o una comunicación en paralelo, ¿sí? Dependiendo justamente del adaptador LAN que se disponga, ¿sí? Y esto va a estar enfocado en qué? En la tarjeta de interfaz de red, en este caso la NIC, ¿sí? La NIC como tal. Como les había indicado, las NICs, las tarjetas de interfaz de red están asociadas a qué? A direcciones físicas, en este caso direcciones MAC como tal, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, eh, las tarjetas como tal, por ejemplo, en este caso, trabajan en qué? Utilizan el protocolo Ethernet, que viene a ser justamente el protocolo a nivel de capa 2 que se suele utilizar justamente para el tema de acceso a la red, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el tema de acceso a la red como tal y el tema de los diferentes tipos de protocolos que se utiliza, ya lo vamos a ir justamente avanzando en el transcurso de la materia, en el que cada una de las capas en estos modelos, sea modelo OSI o modelo TCP/IP, tienen justamente sus diferentes protocolos, los cuales ayudan a que al proceso de transmisión de datos como tal, ¿no? ¿Sí? Con el objetivo de que de garantizar que la información enviada desde el emisor hacia el receptor tenga justamente la integridad necesaria para que ésta sea que entendida y procesada en el extremo remoto como tal, ¿no? ¿Ya? Listo. Para una conexión de red, en este caso, por ejemplo, en nuestros hogares, ¿qué utilizamos? Utilizamos modems, ¿sí? Ustedes deben tener justamente, ¿no es cierto?, de sus domicilios, puntos de acceso a través de qué? De conexiones a modems como tal, ¿sí? Los cuales vienen, digamos, que a ser los elementos que van a proveer la conexión hacia la red. Es decir, en este caso nosotros en nuestros hogares la conexión hacia el internet como tal, ¿no? ¿Sí? Y estos modems, ¿cuál es su función? Justamente que modular y demodular la información, ¿sí? ¿Ya? Listo. Ya.
Entonces, como les había indicado, digamos que la tecnología como tal ha ido desarrollando de acuerdo a qué, a las necesidades y demanda de nosotros como usuarios, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, las redes empezaron con capacidades bajas, ¿sí? Imagínense en que hace unos 10 años, sí, 10, 8 años, los cajeros como tal utilizaban justamente velocidades de 19.8 kbps para poder justamente conectarse a la red, ¿sí? Ahora imagínense, han cambiado justamente que el tema de transmisión, el tema de transporte, lo cual ha generado que las redes de cierta manera se avancen, ¿no? Si se desarrollen ¿para qué? Para justamente poder ofrecer ¿qué? Capacidades, capacidades justamente de mayor envergadura ¿para qué? Para poder soportar las diferentes aplicaciones, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Ya, listo. Ok, disculpe. Entonces, como les había indicado, Internet como tal funciona justamente sobre un modelo de referencia. Y este modelo de referencia viene a ser TCP/IP, ¿ya? En el que TCP hace justamente referencia a qué? A un modelo, a un protocolo de capa transporte, ¿sí? Que es TCP. E IP, en cambio, que hace referencia al tema de conmutación como tal de paquetes como tal, ¿ya? Y estos protocolos que vienen a ser los que definen las reglas justamente para permitir que los elementos que conformen una red cooperen entre sí, ¿sí? Y puedan compartir recursos en toda la red como tal, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí a nivel general, TCP es un protocolo de capa transporte, ¿sí? Es decir, capa 4 como tal. Y esto es utilizado por lo general para transmitir datos. Como ustedes saben, en una red se puede transmitir datos, se puede transmitir voz, se puede transmitir video, ¿ya? Y las redes como tal tienen que tener la capacidad ¿para qué? Para justamente poder procesar cualquier tipo de información, sea este datos, sea video o sea voz como tal. Es decir, que las redes sean convergentes, ¿ya? Entonces, así a manera general, sí, FDDI hace, Paul, justamente relación a qué? A una conexión por fibra. Es un protocolo justamente que permite montar redes sobre conexiones de fibra como tal, ¿sí? A eso está enfocado FDDI como tal, ¿ya? Y justamente viene a ser que viene a ser un conjunto de reglas justamente definidas para qué, para que sobre FDDI puedan funcionar también, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como les indicaba, TCP sirve para qué? Para la transmisión de datos, ¿sí? Y en cambio, en capa 4 hay UDP. UDP en cambio está enfocado a qué? A la transmisión de voz y video. Entonces, en este caso se maneja, digamos que un esquema de orientado a conexión y no orientado a conexión, ¿sí? Es decir, que de manera confiable y no confiable. TCP viene a ser justamente el esquema confiable. ¿Por qué? Porque se genera justamente tres, eh, tres momentos, ¿sí? Para establecer una conexión, que es, primero, establecimiento de la conexión. Segundo, la transmisión de datos en sí. Y tercero, la finalización de la conexión, ¿sí? A eso está enfocado una conexión basada en TCP. En cambio, UDP, que viene a ser otro protocolo de capa 4, está enfocado a qué? A simplemente recibe la información, envía, ¿sí? Esto podemos hacer la analogía a lo que les había indicado. UDP utilizamos para transmitir voz o video, ¿sí? Entonces imagínense, lo que implicaría que al momento de estar nosotros teniendo justamente una conversación o un video, se genere todo ese proceso de que de establecimiento, transferencia y cierre de la comunicación, viene a generar que
latencia, ¿no es cierto? Procesamiento como tal, lo cual viene a verse reflejado en que a nivel de nuestra percepción como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La capa 4 justamente está enfocada en el modelo OSI como tal, ¿no? ¿Sí? Y es similar a la capa transporte también en el modelo TCP/IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejan, digamos que los mismos protocolos en ambos modelos de referencia, sea este OSI o TCP/IP. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, más adelante ya vamos a ir viendo y desglosando justamente cada una de las capas. Entonces, aquí estamos justamente, digamos que mencionando a manera general para que ya ir teniendo la visión global, ¿sí? De cómo funcionan las capas como tal, ¿ya? ¿Ya? Listo. Entonces, continuando justamente con TCP/IP, ¿sí? Y digamos que nuestra relación directa con nuestro escenario directo que viene a ser Internet. Entonces, como les había indicado, Internet viene o está desarrollado en el modelo de referencia TCP/IP. Y este modelo de referencia, justamente a nivel de capa 3 que maneja una dirección IP, ¿sí? Que viene a ser que el elemento que lo va a distinguir dentro de una red, ¿ya? Entonces esto viene a identificar la ubicación como tal de un elemento en la red, ¿sí? Les habíamos indicado que existen dos tipos de direcciones, una dirección física y una dirección lógica. La dirección física viene a ser las direcciones de MAC address y la dirección lógica viene a ser las direcciones IP. Entonces, las direcciones físicas son únicas y son por cada uno de los equipos o elementos que constituyen una red. En cambio, la dirección IP viene como a definirse como la dirección de nuestros hogares, para hacer una analogía a nuestra realidad, ¿ya? Las direcciones físicas vienen a ser nuestros nombres, es decir, que son únicos, ¿sí? Y nos identifican dentro de nuestra sociedad. En cambio, las direcciones IP vienen a identificar nuestras direcciones de domicilio, es decir, ubicación, ¿ya? Entonces, a eso está enfocado, ¿sí? Las direcciones físicas vienen a ser lógicas, vienen a ser únicas como tal, y describen a un equipo como tal dentro de la red, y en cambio la dirección IP vienen a enfocarse aquí a la ubicación de un equipo dentro de la red como tal, ¿ya? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, estas direcciones IP están formadas ¿por qué? Por una dirección IP que es una representación de ¿qué? De 32 bits que están formadas representadas en un formato decimal. ¿Ya? Tenemos la máscara de subred y ya. En el tema de direccionamiento justamente existen diferentes tipos de direcciones. Hay direcciones públicas y direcciones privadas. ¿Sí? Las direcciones públicas, ¿cuáles son? Son las que se utilizan ¿para qué? Para conexión hacia el Internet. ¿Sí? Y las direcciones privadas, en cambio, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser un rango de direcciones que se utilizan en redes locales, es decir, que estas no se exponen al Internet como tal. ¿Sí? Entonces, en el direccionamiento como tal hay estas dos distinciones, direcciones públicas y direcciones privadas. Las direcciones públicas son las que vemos directamente en el Internet y las direcciones privadas, en cambio, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser direcciones de redes locales, pero de formato privado, es decir, estas no se publican al Internet, no sirven justamente ¿para qué? Para conectarse al Internet como tal, a menos de que haya un proceso de traslado o traslación de frecuencia, perdón, de direcciones, que eso sí nos permite navegar, ¿ya? Las direcciones públicas las asignan los ISPs, ¿sí? O nosotros también en el caso de como empresas hay también la manera de que de adquirir estas direcciones públicas aquí a LACNIC, ¿ya? LACNIC es uno de los digamos que entes que administra el tema de direccionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es comprar un segmento de red público a LACNIC en el caso de que nosotros necesitemos una red pública como tal, ¿ya? ¿Sí? O si no, solicitar justamente al proveedor que nos da el servicio de Internet la asignación justamente de un segmento público. Por lo general, los proveedores, ¿qué hacen?
nos asignan una dirección, un segmento de red /29, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo que generalmente hacen los proveedores, ¿sí? Entonces, un segmento justamente /29 viene a permitir 6 IPs públicas utilizables, ¿sí? ¿Ya? En un segmento /29 para una red LAN. Eso es lo que suelen hacer los proveedores, ¿no? ¿Sí? Y si se necesita, digamos que más direcciones IP, simplemente eso viene a tener un costo con el proveedor, ¿no? Lo cual justamente viene a darnos mayores cantidades de IP como tal, ¿no? ¿Sí? Actualmente el ACNI como tal ya no está asignando un direccionamiento en formato IPv4, sino está dando ya direccionamientos IPv6 públicos, ¿sí? Por el tema de que las direcciones de IPv4 ya se encuentran, digamos que, escasas, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Yo no sé si respondí tu pregunta, Paul, con eso, ¿sí? Lo público lo administra directamente los proveedores y en cambio el direccionamiento privado lo administramos, por ejemplo, nosotros en nuestros casos, en el caso de administrar una red, ¿sí? Nosotros somos los que definiríamos en cambio la asignación del direccionamiento privado, ¿ya? Entonces, estas direcciones de IP como tal están formadas ¿por qué? Por una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace o gateway, que vienen justamente a identificar digamos que los elementos que se necesitan para qué, para ser parte de una red. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro DOS, ¿sí? Es decir, abrimos un CMD en nuestras máquinas y podemos colocar el comando ipconfig, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar justamente la dirección IP que nosotros estamos utilizando, ¿sí? La máscara de subred a la cual estamos perteneciendo y el gateway como tal al cual estamos apuntando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es compartiéndoles mi escritorio, ¿sí? Me confirman si pueden ver ya, ¿sí? En el que estoy haciendo lo que les había indicado. Simplemente que abrir una ventana del DOS, ¿sí? Colocar el comando ipconfig. Aquí vamos a ver justamente la estructura del direccionamiento IP que les había comentado, en el que vamos a tener que nuestra dirección IPv4, ¿sí? En este caso tenemos nuestra máscara de subred que nos va a definir la red a la que pertenecemos y el default gateway. En este caso, ¿quién? El router remoto al cual justamente nosotros enviamos la información para que para cualquier petición que hagamos a nuestra red como tal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso justamente también pueden hacerlo en sus máquinas, en sus escritorios como tal, ¿sí? Verificando esta información en la que justamente vemos que cómo está representada una dirección IP como tal, ¿no? ¿Ya? La dirección IP, la máscara y ¿cómo es? La, 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 la dirección como tal, ¿ya? ¿Sí? Listo, entonces volvemos justamente a la presentación, ¿ya? Denme un segundito. Denme un segundito nomás que le cargue la presentación y continuamos, ¿ya? Listo, ya. Listo, entonces, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, listo, ya. Entonces, continuemos, ¿ya? Entonces, lo que les había indicado es justamente que las direcciones IP vienen a estar formadas, ¿no? Por la dirección como tal, en sí, una máscara y un gateway como tal, ¿no?
¿sí? Ok, listo. Ya, entonces, entre los comandos de conectividad que nosotros podemos utilizar, viene justamente el comando ping, ¿sí? Este comando viene a ser digamos que un programa básico que verifica que la conexión hacia una dirección IP, ¿sí? Entonces, este comando ping funciona justamente de qué manera. Envía paquetes, en este caso bajo un protocolo denominado ICMP, ¿sí? Que viene a ser el protocolo para el ping como tal, ¿sí? ICMP. ¿Y qué hace? Funciona enviando paquetes IP especiales o datagramas de petición de respuesta, ¿sí? Entonces, ICMP como tal es justamente el Internet Control Protocol, Message Protocol, ¿sí? O protocolo de mensajes de control en Internet, en el que simplemente hacemos un ping y tenemos que tener una respuesta como tal. Entonces eso podemos hacerlo también en la ventana del DOS que acabamos de abrir. Sí, pues podemos poner un ping aquí, por ejemplo, a nuestro gateway. Sí, entonces si pueden ver en sus máquinas del gateway que tienen en sus PCs, les pueden dar justamente ping al gateway justamente específico, y que nos va a dar, nos va a dar justamente si existe o no conectividad al mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer ping a la 8.8.8.8. Esta 8.8.8.8 viene a ser una IP pública, ¿ya? Y esta IP pública está asignada aquí, por ejemplo, a Google. Este punto 8.8 es el DNS de Google, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen un ping aquí a la dirección que les indico, ¿no? Ping espacio 8.8.8.8. Vamos justamente a verificar que los tiempos de respuesta que nos da ese servidor como tal, ¿no? ¿Ya? Sí. Y la conectividad como tal, ¿no? Nos da justamente la conectividad que tenemos hacia el internet como tal, ¿ya? Entonces aquí están algunos de los comandos de lo que les acabo de indicar, ¿sí? En el que en nuestras estaciones de trabajo podemos ir a inicio, ponemos de ejecutar, colocamos cmd, ¿sí? Damos enter y se nos va a desplegar la pantalla negra del DOS, en el cual podemos colocar ipconfig, ¿sí? Y vamos a ver la representación justamente de lo que habíamos visto, ¿no? La dirección IP, la máscara y el gateway, o el ipconfig/all. En cambio nos muestra toda la información relacionada a la NIC. En este caso, ¿qué puede ser? Puede ser una dirección MAC, ¿sí? Y la dirección IP de capa 3, ¿ya? Entonces en este caso nos indicaría la dirección lógica y la dirección física que tiene nuestra sí, dime Edison, una pregunta, cuando ponemos el comando ping -t, ya, el ping -t es justamente el comando, digamos que de comprobación de conectividad de manera continua, ¿sí? ¿Ya? Si tú pones ping, la dirección IP y -t, por lo general, ¿qué pasa? El ping como tal, por default, tiene definido el envío de 5 paquetes. Por eso ustedes al momento de hacer un ping, ¿qué se les va a dar? Les va a entregar justamente el envío de ¿qué? De 4 paquetes. Pero si ponemos -t, estamos obligando a que se haga una prueba de conectividad de manera continua. ¿Ya? Listo. Si no sale, ¿qué quiere decir? Que no tenemos conexión a ese host o esa IP que estamos haciendo pruebas, ¿ya? Entonces, esa conexión, cuando no sale, ¿a qué está enfocado? A que por ejemplo, puede ser que el proveedor, en este caso, si es internet, el proveedor por seguridad que hizo, bloqueó las respuestas a esa IP. ¿Por qué? Porque los hackers justamente hacen eso, ¿no?
polean justamente IPs públicas para ver quién les responde. Y una vez que les responde, ¿qué hacen? Hacen justamente un análisis de esas direcciones. ¿Con qué? Con programas que permiten identificar los puertos que pueden tener abiertas de esas direcciones de esos servidores, en este caso, ¿ya? Entonces, una que puede ser, primero, que los proveedores, ¿sí?, bloquearon las conexiones de ping a esos equipos. En este caso, por ejemplo, los firewalls son equipos de seguridad que hacen eso, ¿sí? Que bloquean el ping para que aparezcan como que no tuvieras conectividad, pero al final sí estás accediendo a la página vía web, ¿sí? Para evitar justamente temas de seguridad, ¿ya? Si no te responde el ping a direcciones ya digamos que privadas, en este caso de nuestra red interna, ¿qué viene a hacer? Vienen a ser problemas ya de conectividad en sí, ¿no? ¿Sí? Que justamente puede ser, por ejemplo, que la conexión física esté, ¿cómo es? Por ejemplo, desconectado, ¿sí? Que no haya conexión física, ¿ya? O que los equipos estén apagados, ¿sí? Que también puede ser otro problema como tal, ¿sí? O que la interfaz del equipo como tal, es decir, la NIC, esté dañada, ¿sí? O otra, en cambio, hay justamente el tema de que se dan, responde o no responde, es decir, viene a haber pérdidas y conexiones como tal, es decir, timeouts. Esto en cambio va enfocado a qué? A una conexión degradada. Es decir, que la conexión a través del cual estamos en ese servicio tiene alguna falla, ya sea a nivel lógico, en el tema de qué, de configuración de protocolos, en el tema de enrutamiento como tal, propagación de las redes, o a nivel físico. ¿Por qué? Porque puede haber algún tema de degradación que esté afectando esa conexión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso puede justamente también presentarse al momento de hacer esa prueba de conectividad, Edison, que comentas, ¿sí? En la que puede responder o no puede responder, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no sé si quedó clara la pregunta, ¿sí? Entonces, como te digo, esto puede estar enfocado a algunos factores, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Que puede ser justamente, ya digo, por temas de seguridad, o pueden ser ya problemas justamente físicos o lógicos que podrían estar afectando a ese segmento de red, ¿sí? Y para eso justamente existen también otros comandos de diagnóstico que podrían ayudar a identificar el problema como tal. En este caso el ping viene a ser, digamos, que el comando, digamos, que básico, ¿no? Para verificar que el tema de conectividad extremo extremo, es decir, de origen a un destino como tal, ¿no? ¿Ya? Paul, ¿qué me dices? Me dices que significa que las entradas de ARP en el comando CMD. Ya, ARP como tal viene a ser un protocolo de asignación, asignación de direcciones IP. ¿Sí? ARP, ¿qué hace? ARP es un protocolo que permite que asociar una dirección lógica a una dirección física. Eso es lo que hace ARP. ¿Ya? ¿Sí? Es decir que si es que yo no tengo ping a una dirección, ¿qué quiere decir? Que en mi tabla ARP ese host no existe, ¿ya? O no es parte de mi red, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ARP viene a ser el protocolo justamente que asocia una dirección física con una dirección lógica, ¿ya? Y al momento de no existir el ping, justamente va enfocado a que el ping a esa dirección o esa IP que yo estoy indicando simplemente que no está en mi tabla ARP o en mi caché ARP que dispongo en mi máquina. Entonces, por ejemplo, para eso pueden poner, por ejemplo, en su pantalla de DOS ARP menos A. Perdón, les puse al revés. ARP menos A. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Estamos verificando nuestra tabla ARP que dispone nuestra máquina, ¿sí? Entonces ahí nos van a indicar justamente que cada uno de las direcciones y las MAC asociadas a cada IP que está definida, ¿no? ¿Sí? Todo eso pueden ver ahí, por ejemplo, ¿ya? Con el comando ARP-A, ¿sí? Entonces sí me indica la tabla ARP que tiene mi estación de trabajo en este caso, ¿no? O su estación de trabajo en la cual ustedes están funcionando como tal, ¿ya? ¿Sí?
Luis, ¿qué me dices? Que tienes problemas con el ping. Correcto. Esa tabla ARP, Carol, es justamente, te indica las direcciones IP que tienen dentro de su red. Sí, las que ha aprendido en dónde, en su caché. ¿Ya? Y estas vienen a ser, digamos que no, con los dos comandos. Seguro, entonces no debe estar habilitado justamente en tu máquina el tema de el ping. Sí, entonces tocaría capaz de habilitarlo eso, Luis. ¿Ya? Que por eso no te permite. ¿Sí? Y Carol, justamente vienen a ser las direcciones que aprenden justamente en mi entorno, en el entorno en el que está cada uno de ustedes, ¿no? Su máquina o su estación de trabajo. Entonces, esa tabla ARP viene justamente a indicarte, ¿no? Sí, lo que aprende localmente, ¿ya? Sí, ya, listo. Entonces, más adelante también incluso vamos a ver cómo es que funciona ARP y cómo es que arma justamente esa asociación, ¿no? De dirección física con dirección lógica como tal, ¿ya? Sí, listo, ya. Entonces, nosotros por lo general utilizamos ¿qué? Interfaces para poder acceder a la red. Como ustedes saben o estamos viendo que el tema de redes lo manejan a nivel lógico y este nivel lógico se lo hace a través de qué? De pueden ser de temas de codificación, el tema de lo que es expresiones justamente en hexadecimal, en decimal y demás, que eso de cierta manera viene a ser el lenguaje que entienden las redes como tal, pero nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos justamente que una respuesta a un pedido, por ejemplo, en este caso el correo, o el acceder a un páginas sociales, por ejemplo, Facebook. ¿Sí? ¿Qué hace? Simplemente nos despliega esa información. Entonces ahí justamente ingresa en el tema de los navegadores y plugins, ¿sí? Que vienen a ser complementos que sirven para qué? Para interpretar el lenguaje justamente que se maneja en la red, ¿en qué? En etiquetas justamente de texto o hipertexto, que son, digamos que, entendibles para nuestro léxico común. Entonces, para eso, justamente, por ejemplo, en el tema de navegación, nosotros utilizamos el protocolo HTML, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este es el protocolo básico que utilizamos para el tema de navegación, en el que podemos ver justamente cada uno de los nuestras peticiones que hacemos a la red. ¿Para qué? Para que este justamente despliegue la información que estamos buscando. En este caso, correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, creo que la mayoría hemos utilizado algún tipo de navegadores, ¿no es cierto? Entre ellos, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos del Chrome, tenemos del Opera, tenemos del Internet Explorer, tenemos el Firefox, ¿correcto, Paul? Y no sé si han utilizado algún otro más, que bueno, de los que les estoy comentando, los que hemos visto hasta el momento, ¿no? Sí, los que yo, digamos que he manejado, ¿no? Sí. Entonces, esos vienen a ser justamente las interfaces como tal, que vienen justamente a ser las que permiten, ¿no? Que nosotros como personas entender el lenguaje que se está manejando a nivel de redes como tal, ¿ya? Sí, listo, ya. Entonces, las funciones justamente de un navegador, ¿cuáles son? Primero, mantener contacto con el servidor web como tal, ¿no es cierto? Sí, solicitar la información, recibir la información, mostrar los resultados como tal en la pantalla, ¿sí? Y estos justamente pueden ser visualizados a nivel web, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo justamente del tipo de información que uno despliegue a través de ellos, se van a necesitar complementos, ¿no? O plugins, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Flash para el tema de multimedia, QuickTime para el tema de video o Real Player para el tema de sonido, ¿no? Sí, que vendrían a ser complementos que de cierta manera creo que cada uno de nosotros hemos instalado en nuestras estaciones de trabajo para justamente hacer uso y poder visualizar cada uno de los elementos que nos puede desplegar justamente los elementos como tal, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces no sé si estamos claros hasta ahí. Sí,
¿Qué sucede si no se instala un plugin? Simplemente la aplicación como tal, ¿qué pasa? Nos muestra una información a medias, ¿sí? Es decir, que únicamente lo que pudo entender el navegador nos despliega. Y lo demás, en cambio, ¿qué se queda? Por ejemplo, en cuadros blancos, que justamente no despliega o no despliega sonido o no despliega video o simplemente nos aparece, por ejemplo, ¿cómo es? Un símbolo de un rompecabezas, no sé si han visto un símbolo de un rompecabezas en el que indica que para tener el rompecabezas completo falta un plugin para ese punto como tal, ¿no? Sí, e incluso eso por lo general suele verse en Firefox, ¿no? Sí, que justamente solicita la habilitación de plugins adicionales para que cada uno de los elementos puedan funcionar, ¿sí? O puedan desplegarse como tal, ¿ya? Sí. Para lo que es el tema de instalar plugins como tal, las mismas páginas al momento ¿cómo es? De desplegarse suelen indicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Adobe, por ejemplo, Flash, por ejemplo, Java, que vienen a ser, digamos que los elementos esenciales para que éstas puedan, eh, ¿cómo es? Caminar, ¿no? Sí, o desplegar la información como tal, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y de ahí también podemos acceder, me parece que es a Network Tools o herramientas de red que justamente tienen, digamos que una como repositorio de todos los elementos que podríamos nosotros necesitar para el tema de redes como tal, ¿ya? Sí, listo. Entonces, continuando. Para el tema de diagnóstico de problemas, justamente existe una, digamos que, digamos, metodología o caminos o pasos a seguir para justamente poder identificar estos problemas. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, este momento enfocados a una conexión a Internet. Viene a ser que, el primer paso, definir un problema. El siguiente, reunir información. El tercero, plantear una solución. El cuarto, crear un plan de acción. El quinto viene a implementar un plan de acción. ¿Sí? El sexto, ¿qué es? Observar los resultados. Y el séptimo, documentar. El documentar, ¿qué viene a ser? El tener las lecciones aprendidas. Es decir, que basar justamente nuestra experiencia en qué? En base a las lecciones que hemos tenido justamente en cada uno de los problemas que se presentan en las redes como tal, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a empezar justamente con el tema de las matemáticas de redes, ¿sí? Ya. Entonces, como ustedes saben, a nivel lógico, las redes manejan simplemente ceros y unos. Y estos ceros y unos vienen a representar estados, es decir, dos estados, ¿ya? En este caso, ¿qué puede ser? Encendido o apagado, positivo o negativo, funciona o no funciona, o un sí o un no, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en esto viene a ser el enfoque como tal de las matemáticas de redes, ¿sí? ¿Ya? Unos y ceros, ¿sí? Entonces, este modo justamente de trabajo representa justamente el sistema de numeración binaria, en el que hay únicamente dos dígitos, por eso es binaria, ¿no es cierto? Es decir, dos dígitos, el uno y el 0 del código ASCII, ¿ya? Nosotros como personas trabajamos en qué sistema? En el sistema decimal, ese es el que entendemos nosotros, ¿verdad? Sí, ¿ya? Entonces, el código binario viene a ser justamente para el tema de procesamiento de señales como tal a través de las redes y en cambio nosotros como seres humanos entendemos que el código decimal como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, para justamente nosotros tener esa información, ¿qué hacen las redes? Transformar de esa información binaria en un sistema hexadecimal, ¿sí? ¿Ya? Listo. Entonces, un número binario cero justamente puede estar representado, por ejemplo, en el tema eléctrico, ¿por qué? Por 0 voltios, ¿sí? En cambio, un número binario uno puede estar representado por más 5 voltios, ¿ya? Entonces, a nivel eléctrico, ¿qué tenemos? Que puede ser 0 a 0 voltios y el uno en cambio, a 5 voltios como tal, ¿sí? Entonces, los computadores están justamente diseñados para usar agrupaciones de 8 bits, ¿sí? ¿Ya? Es decir, una combinación de 8 bits
que vienen a ser utilizadas para procesar la información, ¿sí? Y esta agrupación de 8 bits se los denomina como bytes, ¿sí? Entonces, un byte viene a estar formado ¿por qué? Por 8 bits como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro, ¿sí? Entonces, un byte viene a estar formado por 8 bits, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, en este momento puse justamente una combinación ¿de qué? De 8 bits. Viene a ser una combinación de unos ceros que viene a representar ¿qué? Un byte, ¿no? ¿Sí? Un byte como tal. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, continuando justamente con el tema de equivalencias, ¿qué tenemos? Tenemos que un bit viene a ser un dígito binario. Puede ser este 1 o puede ser 0. Tenemos un byte, en cambio, que viene a estar representado por 8 bits, ¿sí? ¿Ya? 8 bits, ¿sí? O un byte puede ser representado justamente por ¿qué? Por 8 dígitos binarios, ¿no es cierto? En este caso 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, según la presentación que le estamos indicando, ¿ya? ¿Sí? Un kbyte, en cambio, ¿qué viene a ser? Viene a ser 1024 bytes, ¿sí? 1024 bytes. En cambio, un megabyte viene a ser ¿qué? 1024 kbytes o 1024 por 1024 bits. Y un gigabyte en cambio viene a ser ¿qué? 1024 megabytes, ¿sí? Es decir, 1024 por 1024 por 1024 bits, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí podemos tener algunos, digamos que niveles de referencia, ¿sí? Para el tema de capacidades. Por ejemplo, el archivo de texto justamente puede ser de un byte, de un kbyte, una capacidad de un disquete, por ejemplo, de 1.44 megas, que eso ya ni siquiera lo utilizamos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, capacidad de un CD viene a ser de 650 megas. Y actualmente tenemos, por ejemplo, las flash, ¿sí? Que justamente están en qué? En los gigas como tal, ¿no es cierto? Que vienen a ser las memorias justamente que utilizamos para el tema de almacenamiento como tal, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí está justamente la forma o comparación de sistemas en base 10 y en base 2 como tal. ¿Sí? Ya. Teniendo en consideración que, justamente que, en binario, como tenemos una representación definida en que, en formato decimal, ¿sí? En la parte superior y en formato binario en la parte inferior, en base 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como habíamos indicado que un byte está formado por ¿cuántos? Por 8 bits, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, justamente, ¿qué tengo? Tengo 8 ceros, ¿ya? Entonces, en la representación que les acabo de enviar, ¿sí? Los números de derecha a izquierda, sí, tomen en cuenta, los de la derecha vienen a ser los elementos menos significativos. Y mientras más nos acercamos hacia la izquierda, vienen a ser los elementos más significativos. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos justamente este momento de derecha a izquierda. ¿Ya? Es decir, el primer bit. El primer bit viene a representar ¿qué? 2 a la 0. ¿Sí? Viene a ser justamente 2 elevado a la 0. El segundo bit, en cambio, ¿qué va a ser? 2 elevado a la 1. ¿Sí? 2 elevado a la 1. El siguiente, en cambio, va a ser 2 elevado a la 2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta ¿cuál? Hasta 2 elevado a la 7. ¿Sí? Que vienen justamente a definir que los valores de cada uno de los bits como tal. ¿En qué? En cada una de sus posiciones. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces no sé si está claro.
Sí. ¿Ya? Entonces, así es justamente como vienen a definirse cada uno de los bytes. Sí. ¿Ya? Entonces, el primero, 2 elevado a la cero, el segundo, 2 elevado a la uno, el tercero, 2 elevado a la 2, y estos en formato decimal, ¿qué representan? Claro, sí, sí, justamente. Lo que necesito es este momento iniciar con las bases del tema ¿cómo es? De conversión de binario a decimal. ¿Por qué? Porque en base a eso se basa el tema de subnetting, ¿no? Sí, subnetting, que justamente vamos a necesitar que esté súper claro el tema, este tema justamente de la representación binaria y el tema de los operadores como tal, ¿no? Que se utilizan justamente para el tema de subnetting, ¿ya? Listo. Sí. Entonces, esto viene a ser representar que los valores de uno, ¿no es cierto? 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Sí? ¿En qué? En un formato decimal, ¿no es cierto? Sí. No sé si está claro. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y tenemos justamente que en base 2 tenemos que dos dígitos, ¿no es cierto? 0 y 1. En decimal, en cambio, tenemos 10 dígitos, que vienen a ser del 0 al 9, ¿ya? Sí, y la representación binaria justamente viene a estar definida por los ceros y unos que vienen a estar definiendo un byte como tal, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ayúdenme para ver si podemos transformar el primero. El primero que me indica que transformemos que una secuencia de unos a decimal. Eso que viene a representar que la suma de todos los elementos en formato decimal, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cuánto sería? Si nosotros le transformamos justamente de binario a decimal, vendría a ser la suma justamente de ¿cuánto? 255, ¿no es cierto? Sí, que viene a ser justamente la suma de cada uno de los elementos que están en la posición de un formato de binario, ¿no es cierto? Sí, ya. En cambio, si yo les pongo justamente esta secuencia, ¿qué valor representa? ¿Qué valor representa esa secuencia? Entonces vamos desde el dígito menos significativo, ¿no es cierto? El tercer dígito, ¿ya? Viene a ser ¿qué valor? 4, ¿no es cierto? Sí. Y el séptimo, en cambio, viene a ser 32, ¿sí? Entonces 4 más 32 justamente nos viene a dar 36, ¿sí? ¿Ya? Entonces esa viene a ser la conversión de ¿qué? De binario a decimal como tal, ¿ya? Sí, ¿ya? Entonces, ahora justamente hagamos la conversión de ¿cuál? De esa secuencia como tal, ¿ya? Sí. ¿Qué valor me representa en formato decimal? Viene a ser la suma de ¿qué? De 128, ¿no es cierto? Más 64 y más 32, ¿no es cierto? Sí o no. Entonces, ¿eso qué valor me da? ¿Qué valor me da ese? 224, ¿no es cierto? Sí, que viene a ser justamente la representación de que de esa secuencia binaria a formato decimal, ¿ya? Listo, ¿sí? Ya, entonces, una vez que tenemos, digamos que claro, justamente cómo es la conversión como tal,
Las direcciones de internet justamente se asignan en base a números binarios, ¿sí? Y estas direcciones están formadas por 32 bits. En el caso de una dirección IP versión 4, ¿ya? Sí, y estos 32 bits se representan ¿en qué? En una serie de números decimales, que viene a ser justamente la manera en la que nosotros entendemos esta nomenclatura como tal, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces no sé si está claro, ¿sí? Porque justamente las direcciones de IP están formadas por 32 bits. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, porque las direcciones IP están formadas por 32 bits. Y cada grupo justamente de la dirección IP forma, ¿sí? 8 bits, es decir que denominados octetos, ¿ya? Entonces una dirección IPv4 está formada por 4 octetos y cada octeto que tiene 8 bits como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, también tenemos justamente un formato, esto es en IPv4, correcto, sí, 32 bits tenemos en IPv4 y 128 bits en cambio tenemos en IPv6, ¿no? Sí, 128 bits en IPv6, ¿ya? Listo, ya, ok. Entonces, otro formato en los que justamente se suele utilizar para la representación vienen a ser en formato decimal, perdón, hexadecimal, ¿sí? En el que justamente para un formato hexadecimal va desde el 0 hasta el 15. Esto es en un formato decimal, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En el que del 0 hasta el 9, hasta el 10, perdón, hasta el 9 es el mismo, ¿no? ¿Sí? Hola Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que igual no te hayas, te toca igualarte un poquito con lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Sí, ya, listo. Entonces vamos justamente al tema de hexadecimal, ¿ya? Sí. Entonces, para el tema hexadecimal justamente va del 0 al 15, ¿sí? Y a partir del 10 cambia justamente a letras, es decir, el 10 es la A, el 11 es la B, el 12 es la C, el 13 es la D, el 14 es la E y el 15 es la F como tal, ¿ya? ¿Sí? Y su notación como tal siempre empieza con 0x, ¿sí? Entonces, si vemos algún número que justamente empiece con 0x, ¿qué sabemos? Que es en formato hexadecimal, ¿sí? No sé si estamos claros, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 0, ¿sí? En hexadecimal, un número hexadecimal utiliza 4 bits, ¿sí? Utiliza 4 bits como tal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en este caso, el 0 justamente su representación, ¿cuál va a ser? En binario, 4 ceros, ¿sí? El 1, en cambio, ¿cuál va a ser la representación? Va a ser justamente 0001, ¿sí? ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, el F, su representación en binario, ¿cuál va a ser? Va a ser 4 unos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes, el 13, ¿cuál va a ser la representación en binario? ¿Cuál sería la representación del 13? Correcto, 1, 1, 0, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? En binario, ¿no? En binario, ¿ya? Entonces ya tenemos justamente claro que para números hexadecimales utilizamos ¿cuántos bits? 4 bits, ¿sí? ¿Ya? Para números decimales, en cambio, ¿cuántos utilizamos? 8 bits, ¿sí? Entonces, para hexadecimales, ¿sí? Tengan claro, ¿no? Que utilizamos 4 bits. En cambio, para decimales utilizamos 8 bits, ¿sí?
Ya, listo. Entonces, conociendo eso, justamente hagamos el ejercicio. Por ejemplo, el 0x 21 42. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su formato en binario? A ver, hagámosle rapidito. ¿Cuál va a ser ese? ¿Cuál sería? Henry, para justamente unirse a la videoconferencia, viene justamente, había una secuencia de pasos, ¿sí? Al momento de tú ingresarte a la sesión, te enviaba a una página web y en esta página web te indicaba 3 pasos a seguir para poder unirte a la sesión, en la que la primera te indicaba si ya te unes directamente. El segundo